Bueno, muy bien. ¿Qué tenés vos para contarme, Damián? Ay, me toca a mí. Veo- Te veo como que tenés un bombo por ahí atrás que querés sacar y empezar a golpear. Tun, tu, tu, tun, tu, tu, tu. Bueno, yo un poco sí, motivado por la coyuntura porque hace 2 semanas el gremio docente cerró las paritarias con el ¿Qué gremio gobierno, docente estamos hablando? el gremio docente de Córdoba, Ajá, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, ahí está. UEPC. Eh, Ruidito de mate. Dije, bueno, igual ya era un objetivo que si ven en el último capítulo de la temporada uno, quería trabajar los temas de la educación, que no es un tema la educación, son muchísimos temas, son Ujú. muchísimas las variables que hay. Y dije, bueno, voy a aprovechar en este primero, que puede ser medio controversial, porque incluye eso, el trabajo de los sindicatos, que es muy denostado, muy Sí, mal visto, tiene un estigma terrible terrible, Damián. Terrible. en el país, cuando han tenido muchísimo peso, digamos. Digo, voy a arrancar por el gremio docente con una especie de contarle a la gente, a la sociedad, cómo funciona, porque no sé si todos saben, y un poquito de catarsis también. Y también pensar cómo sería un gremio ideal. Yo quiero que despeje la X en esto, Damián, porque yo no sé qué opinión tener. Así te lo digo. Perfecto, y te voy a hacer preguntas para ver qué opinas vos. Bueno, dale. ¿Estás listo? No sé si estaré formado para responderlas. Hay Pero cositas bueno, medias básicas, capaz. dale. Bueno, vamos a arrancar a ver si bien está en la plantilla uno. Vamos. Gremio docente, en realidad tendría que haber puesto de Córdoba. Ahí tenemos un Bien. aula, UPC, el logo de UPC, y otro ahí asomando como importante, otro personaje importante, que es unidades de las escuelas. Otro, un partido, digamos, una lista dentro del gremio. Bueno, a ver. Vamos a la Filmina 2. Primero tenemos que hacer una radiografía de la docencia cordobesa. Y acá me está costando encontrarla. Porque en una estadística del 2022 dice que somos 120.000 docentes. Es una estadística de una de las direcciones de desarrollo, planeamiento del Ministerio de Educación. Pero Ujú. después encuentro que el total de empleados públicos dice 26.000 son fuerza de seguridad, 57.000 son docentes, o sea, la mitad de empleados públicos de la provincia son docentes, entonces es como una parte importante, con un gran peso, digamos, dentro del gobierno. Mm. Son docentes. Y después también lo escuché al secretario de Gobernación diciendo que somos algo así de 87.000. No me queda claro todavía. No, no sé si a esta estadística o a este dato le faltan los docentes de escuelas privadas que trabajan en escuelas de gestión privada, pero Claro, que claro. su sueldo también los paga el gobierno, que Eso ahí, te iba a preguntar, ¿qué es lo que califica como docente en cada ascenso o en cada claro. estudio? Mm. Y después una estadística más actual no nombra personas, nombra cargos. Y Ujú. ahí eso también puede ser distinto. Bueno, con todo eso traté de más o menos armar algo. Pero digo, lo que quiero decir es que somos muchos. Hay una banda. Ujú. Las funciones del docente, porque esto también hay que ponerlo un poquito en la ecuación. ¿Qué es lo que hace un docente? Planificación de contenidos, clases y corrección de evaluaciones, mesas de exámenes y tenemos algo, mm, bueno, no es tan nuevo ya de estos últimos años, que es la tercera materia. Es preparar evaluaciones o trabajos prácticos para que Sí, los chicos, los que pasaron de año con 3 materias, una la puedan desarrollar en el año. claro. Eso es más trabajo que uno antes no tenía. No sabía que se hacía eso. Claro, ahora podés pasar con 3 materias, pero una vos tenés que decir, yo voy a hacer los trabajos prácticos en el año. Perfecto. Y no está funcionando. La estadística da que los chicos abandonan eso.
No me sorprende que no esté funcionando, pero bueno, ¿Por qué no? esa es mi opinión. Puedo tener algún sesgo, pero continúa. Bien, organizar actos, ferias de ciencia, que ahora también son obligatorias, pero que no da con los tiempos, porque te obligan a hacer una feria de ciencia, ponele en junio. ¿Qué Por con escuela, una feria de ciencia. por escuela? Uh, Que es muchísimo laburo, pero vos no te da el tiempo para hacerlo, porque tenés que desarrollar los contenidos de tu materia también. Si no, es dedicarnos a hacer el proyecto y nada más. mm. Bueno, proyectos aparte, salidas. Después también tenemos las jornadas de formación situada, que son los talleres docentes, donde uno va a la jornada para estudiar, tratar distintos temas. A veces lo usamos más como reunión para ponernos de acuerdo en lo que hacemos, Claro. para tratar los acuerdos institucionales, digamos, que tenemos. Pero tenemos que dejar las actividades extras para que los chicos hagan en su casa. Eso está. Ah, ok. Entonces ya tienen que dejar el trabajo listo para esos Claro. días. Y además a veces hay que preparar cosas para nuestros propios colegas. Nos mandan lectura. Está bien, pues me parece que está buena la idea, pero esa ya empieza una sobrecarga con respecto a estas actividades extra. Después, otra parte son adecuaciones para los chicos que están en proceso de inclusión. Trabajar con los DAIS, que son los docentes de apoyo en inclusión, que son como antes, siempre va cambiando el nombre, digamos, pero son las maestras integradoras para chicos que tienen otros diagnósticos. Uno tiene que, además de los 30/40, trabajar también especializado con ellos y armar los proyectos pedagógicos individuales para esos chicos. Acá también empieza otro donde hasta ahora me parece que está todo bien. Yo apoyo todos estos objetivos. Hay cosas que se pueden pulir un poco más. Y acá ya empieza como lo más complicado. La carga administrativa. Nosotros tenemos que cargar las notas al CIDI, que es el Ciudadano Digital, la plataforma de gobierno. Tenemos que hacer una evaluación formativa, decir, su estudiante eh, va por buen camino y le está costando esto. Subir todos los contenidos y aprendizajes y marcar uno por uno los que los chicos aprendieron o no. En el mejor de los casos, un docente con 30 horas, como es el mío, hace eso 234 veces, porque yo tengo No te 234 puedo alumnos. creer. Eso es burocracia pura. Burocracia, porque puede tener un buen fin, pero no está contemplado el tiempo para hacer eso. Pero además, si tiene un buen fin o no, depende si alguien usa esos datos para mejorar algo, para hacer una estadística y mejorar algo. Em, Hay otro tema también para trabajar acá que es autonomía del estudiante. O sea, o no sé si es como la autonomía del estudiante o es em, cubrirnos. Es ese estado de cubrirse y decir, mire mamá, papá, yo le di todos los contenidos. Claro, claro. Que antes los padres no tenían acceso a los contenidos, la verdad. Nosotros, bueno, nosotros éramos bastante ñoños, digamos. No hacía falta que nuestros padres revisaran las Claro, claro. carpetas nuestras. Pero los estudiantes, ¿dónde está el rol de ellos y su autonomía para decir, tengo que estudiar esto, aprendí esto? Bueno, después otras cosas que las entiendo como el colegio y la escuela como el último bastión, no sé, de instituciones em, que de alguna manera están como a cargo o para bajar política pública, se empieza a sobrecargar de otros temas que la familia siento que no está ocupándose. La educación sexual integral, Ujú. el bullying, el uso de redes, educación financiera. Hay que trabajar en las escuelas el UPD, que son, ¿sabés lo que es el UPD vos? No. El UPD es el último primer día. Ajá. Que cuando los Hay que trabajar chicos de eso. en el último primer día, o sea, antes de entrar a la escuela, se juntan a la noche y hacen jodas terribles y que cada vez se están como legitimizando más. Bueno, y vienen en unos estados a las escuelas que no se puede trabajar. Eh, y bueno, y también ahora en cualquier momento se integra esto de la IA, ¿no? ¿Cómo trabajamos eso? Que son cosas que para mí antes
las trabajaba capaz la familia y ahora ya no. Entonces, uno también tiene que hacerse cargo de eso. Totalmente, eso iba a ir, la de la familia. Yo estoy esperando también un capítulo de ese tema. Pero Educación, como, escuela y familia, sí, de sí, una. Bueno, familias, hay que trabajar con las familias y la autoridad docente, que eso también es como una frase cliché de antes se respetaba al docente y ahora no. Ahora los padres van y les pegan a las maestras. Y sí pasa, digamos eso. hay que despejarle a quién eso, y que yo creo que hay algo de verdad ahí. Entonces, todo este trabajo son 4 horas por día. Bien. ¿Quién dice 4 horas por día? Y bueno, ¿Por qué, por qué cuatro? la gente de la sociedad dice eso, que son las horas que uno va a la escuela. No sé, las maestras van 4 horas por día. Claro. Em, bien. Otro aspecto importante que se está sacando de encuestas, que no sé si... sé que hay encuestas del gremio, que están buenos, son importantes, donde reflejan cómo es la situación económica del docente. El 60% son el único sostén de la familia, porque también hay otros discursos que también hay que desmitificar, que es bueno, las maestras están casadas y por lo general también viven del sueldo del marido. Tuvimos un secretario general que tenía ese discurso, el Dios anterior. mío. Bueno, No le no, diga que las maestras son tradwives, claro, exacto. que su tiempo libre van a dar clase. Claro, exacto. Bueno, no, el 60% se hace cargo de la familia, familias monoparentales, jefas de hogar. Ujú. 2 de cada 5 realiza otras actividades como ingresos complementarios. Venta de Natura, de Avon. Si quieren sponsorear, estamos buscando sponsor. Em, y bueno, y conviven con mucha gente a cargo, digamos. Entonces, también es eso otra. Y ahí vamos juntando todo el trabajo que tenemos, la situación económica. Somos muchos y ahora empezamos a meternos en el gremio, como esta organización de trabajadores, ¿no? Para ver qué hace. Por lo Ujú. pronto, yo quiero trabajar en esto de que tiene un estatuto que para mí es bastante democrático, porque las decisiones se toman siempre consultando a las bases. Aunque en este último tiempo pienso que no sé si es tan democrático, porque no sé qué tanto se tiene en cuenta esa consulta a las bases. Si es una consulta o si es la decisión que la toma también. Ujú. ¿Cómo se organiza? Tenemos asambleas escolares. El delegado en su cole dice, gente, tenemos que reunirnos para trabajar. En este caso, lo que más nos convoca siempre son las paritarias. Esta es la propuesta del gobierno. ¿Qué decimos? ¿Aceptamos o no? No, se rechaza. Sí, se acepta. Entonces va el delegado después con ese mandato a la asamblea de los departamentos. En esa asamblea, ahí se vota también, che, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos? Y yo con el mandato de mi escuela, ¿qué voy a hacer? Si mi escuela me dice rechazo, yo voto el rechazo. Si mi escuela dice Ujú. acepto, acepto. Bien. Y después, esa decisión Perdón, eh, ¿todos los delegados hacen eso? ¿Respetan el mandato de sus escuelas? quiero creer que sí. Ah, no se sabe. Y no conozco algún delegado que haya votado en contra de lo que le decía de la escuela, pero que los hay, los hay. Empiezan a Ah, bien. aparecer. ¿Hace Em, falta que haya más transparencia en eso? ¿O no es y una cosa tan importante? yo creo que sí. No, Ujú. no, yo creo que sí. Em, y, y en ese sentido el uso de las redes y la tecnología nos ayuda. Porque Claro. ya se sabe, che, vos sos, ¿de qué escuela viniste? Tal. Che, tu escuela había votado de rechazo, ¿qué haces aceptando? Y en esta Ah, paritaria pasó. mira. Había una presidenta de un departamento, ay, ahora no me acuerdo cuál, de departamento de Córdoba. Empatan los delegados escolares, que eran, no sé, ponele 100, había 50-50, y la presidenta desempata. Su escuela había rechazado y ella votó aceptación. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? Bueno.
Ahora ya te cuento. Después, entonces, después, por departamento hay delegados departamentales. Eso van a la asamblea provincial. Y en la asamblea provincial se dice se acepta o se rechaza en función de lo que decidió el departamento. Bueno, este año salió que eh, el delegado tiene libertad de acción. Puede nutrirse de la información de los mandatos de las otras asambleas, pero puede decidir otra cosa en función de lo mejor para sus representados. Pero eso abre la puerta para la corrupción también. Así es. ¿Cuándo va a ser alguien que investiga a veces eso, no? Bueno, y otra Hay que cosa, despejar, hay que, Damián, hay hay que que despejar despejar. la X ahí también. Delegados departamentales. La Asamblea Provincial está formada por 134 delegados departamentales. Esa sería la curva que nos dice el estatuto de cuántos delegados corresponde de acuerdo a la cantidad de afiliados en los departamentos. No, Ah, no sé si se llega a ver bien, pero es de 0 a 100 te corresponden 2 o uno, no, uno. bien. De 100 a 500, 2. De 500 a 1000, de 500 a 1500, 3. Y de 1500 a 2500 son 4. O sea, va aumentando. Primero 100, después 500 o 400, 500 y después hace saltos de a 1000. Sí, sí. Y Eso se ve hace... lineal en esa escala de 1000, así que debe ser logarítmica. claro, la parte final es lineal, pero si yo trazo la pendiente de los dos primeros, que sería como lo más proporcional, digamos, se aleja muchísimo. Y te lo voy a Claro. demostrar con otra cosa, A ver. con los números reales. Acá tenemos arriba docencia cordobesa y voy a comparar capital con el interior. La docencia cordobesa en el 2022, según una estadística que encontré, capital tiene un 38%. Sí. ¿Vos lo ves más grande o lo ves chiquito? No sé cómo lo ves vos. No, bien. Bien, ¿Por qué? porque yo lo veo chiquito en el OBS, por eso. Ah, Un 38% tiene capital, un 60% el bastante interior. verde, sí. Sí, sí. Según, teniendo en cuenta los cargos, también es muy parecido, 40-60. Los afiliados en WPC, según las memorias, memoria y balance, Capital tiene un poquito más, tiene 40, no, un 40%, el interior un 60% de afiliados, porque somos 40.000 afiliados y Capital tiene 17.000. Mm. O sea, fíjate. Ahora fíjate cómo es esa representación en la Asamblea Provincial. Capital tiene 22 de los 134. Entonces, acá está la primera pregunta de, ¿nuestro estatuto es democrático en respecto a la representación por dónde vive ese docente? Pero para, vos estás diciendo que se respetan los números de cantidad de delegados permitidos por número de docentes y que eso no es justo, o estás diciendo que no se respeta No, esa distribución. se está respetando el estatuto, respeta. Sí, sí. Ahora, ¿es justa esa representación? Ah, Porque es como, siento que es como una mezcla entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Nosotros no podemos sí, tener dos. Tenemos que elegir una, entiendo. también fue la misma disputa en la ponderación de los votos en la universidad. Si debería ser ponderado por número de estudiantes o no ponderado. Eso le Ah, da diferente poder a cada facultad. Y acá se ve lo mismo. Le da demasiado poder al interior, ¿no? claro. En función de lo que se ve. Em, bueno, ese es el tema. Y el tema es que Capital siempre rechaza. O sea, y podría tomar la mayoría de las decisiones siempre, digamos. Con un 40%. Tener un par de departamentos más ya te hace que tomes la decisión. Bueno, algo para rever. Claro. Ahora empecemos también a la realidad partidaria dentro del gremio. Está la lista celeste. La lista que... Pregunta antes de que arranques. Sí, ¿Tiene que haber una realidad partidaria? ¿Es bueno eso? eso Porque en está... principio se ve que no debería tener una, digamos, afiliación o preferencia partidaria una lista gremial, desde mi opinión de afuera.
Exacto. Bueno, ayer también estaba escuchando una entrevista a Baradel para ver otra realidad. Y con respecto a la realidad partidaria le pasa más o menos parecido. O sea, hay peronistas y un sector troquista también, que siempre es la oposición. Bueno, en nuestro caso aparecen otras. Em, y él, bueno, siempre en todo momento se jactaba esto de, che, ¿vos sos peronista? Le preguntaba Rosendo Grobo Patel. Sí, sí, me considero peronista. Y creo que he estado, o sea, todo lo que es Suteba, me parece que es Baradel, Cetera, porque también forman parte de Cetera, y Cetera, que ahora también en Cetera está nuestro ex secretario general, Montserrat, es todo muy afín al kirchnerismo y al peronismo, digamos. Sí. Em, a mí me está dando la ecuación que no debería, que no Ujú. debería ser partidaria. Porque de alguna manera son nuestros patrones, son nuestros jefes, entonces no podemos estar como asociados Condicionado o o condicionados asociado. por eso al gobierno de turno o al gobierno en el cual vos perteneces también, o Ujú. al partido que vos perteneces. Bueno, está la celeste, la a la que la unidad de las escuelas o todo el sector trabajista le dice la burocracia sindical, porque tiene sus aparatos para hacer operaciones, digamos, desarrollados sobre todo en el interior. Claro. Después tenemos la unidad de las escuelas que se llama unidad de las escuelas porque te voy a mencionar algunas de las listas que aparecen. Carlos Fuente Alba, Alternativa Docente, Docentes en Marcha, Docentes de Base, Pluricolor, Tribuna Docente. La Tribuna Docente ahí quise poner que es de la izquierda, pero también Ya. Alternativa... Ay, no me acuerdo. Creo que Carlos Fuente Alba es del PO, del Partido Obrero. Alternativa Docente es de, ponele, MST. Otros de... Ujú. y, bueno, cada sector, digamos, de izquierda tiene su lista en UPC. Y ahora están apareciendo también autoconvocados. Pero eso ya no... hay autoconvocados que no sé si son de izquierda, me parece que no. Claro. Que ellos también tienen sus propias internas. Hay gente que dice, che, respetemos el estatuto. Y hay otra gente que dice, no, hagamos una asamblea general de todos los docentes. ¿Cómo vas a reunir Eh, a 50.000 o 80.000 docentes para tomar la decisión? Democracia directa quieren. Claro. em, a- yo siento que más la vía es la más difícil y es la del estatuto y en todo caso cambiar el estatuto. Claro. Pero ¿cómo podés cambiar el estatuto si sabes cómo se maneja? Como la celeste tiene la mayoría, digamos, de todos los Pero de eso resortes. se trata la política. De eso se trata. Y esa misma pregunta le hacían a Baradel, che, ¿no está bien que haya un recambio? Y dice, sí, yo estoy abierto a dar la discusión, pero que nadie se meta a decirnos cómo tenemos que hacer nosotros las cosas. Ahí también hay un punto. Bueno, y después aparece otra que se llama Dorado, que es la ex celeste que no le daba la cara para bancar propuestas que eran una mierda y tener que aceptar porque existía lo que a mí una dirigente, digamos, de la celeste me dijo, bueno, existe lo que es orgánico, la organicidad. Pero, o sea, todo porque alguien de arriba te dijo que tenés que aceptar, vas a Ridículo, aceptar. Y eso es ridículo, lo que a ridículo. mí me hace ruido con el militar, cosas que a veces no sé si me puedo poner la bandera de todo. No, por supuesto, lo que tiene que haber es un equilibrio entre formar parte de un todo, porque la unión hace la fuerza, pero al mismo tiempo mantener la independencia ideológica y obviamente cuando vos formás parte de un todo, que sea un todo limpio, del que vos te sientas representado, que haya una representación. Que sea bien genuino, digamos. Exacto. Bueno, y como sorpresa, que eso ya no sé si son fake news o qué, han dicho, escúchate esta, que la CIDE financia a la unidad de las escuelas para que voten en contra de Yarlora, digamos, o sea, venta la propuesta que es la propuesta de Yarlora. Y que hay un sector de libertarios en el gremio. Yo no los vi. Dios ¿Y de mío. dónde sacaste esa información? En redes, de canales de stream de cordobeses. Mira vos.
No sé si Tolchinsky era, me pareció escucharlo, o algo así, Ese como no que se sé si está es tan metiendo, confiable. sí, como que se está metiendo a la libertad avanza, y es como, ay, ya se está ensuciando, o sea, si se está ensuciando es porque siento que tenemos un poder que lo estamos desaprovechando. Sí, pero bueno, no deja de ser un rumor eso. Yo no lo tomaría como verdad porque hay mucha operación política Claro, para que la gente crea que está influido por y así siempre alguien se beneficia. exacto. Entonces, en esta paritaria, eh, que bueno, o sea, te podría cansar con cómo es el sueldo nuestro, donde los aumentos que nos daban eran no remunerativos, que achata el escalafón, porque es la misma plata para el que tiene un año de docencia como el que tiene 20. Eh, ¿Cuánto gana un docente que tiene una carga horaria full time? bueno, ahí se diferencian los maestras de profesores. Un Ujú. profesor debe andar en 1.200.000, 1.300.000, que no llega a la canasta básica, porque la canasta básica es 1.400.000. Eso es Eh, con 40 horas semanales, 36, 30 ponele. horas, Sí, 30 horas y un año de antigüedad. frente a 30 horas en el aula o 30 horas incluyendo la preparación. No, pa, son 30 horas en el aula nomás. Todo lo otro que te dije se hace aparte en su casa, no son cuatro. 30 horas en el aula, más. O sea, hay veces que se calcula que es el doble de tiempo de preparación. Y sí, o No sea, podés estar trabajando hay, 60 horas por semana y ganar 1.200.000 pesos. em, sí, sí, sí. Y bueno, con distintas otras realidades, pero digo, de familia. Porque yo estoy solo, yo estoy joya, pero igual así a veces no me alcanza el tiempo para hacer las cosas. Imagínate si después tenés que volver y atender a tu familia. Bueno, No, no. es algo que no sé cuál, o sea, hay que investigar cómo debería ser un mejor sistema para evaluar esto de cantidad de horas, digamos, de trabajo. A veces hay gente que dice, no, yo prefiero manejar mi propio horario. Y hay gente que a veces, no sé, siento que a veces me gustaría probar un sistema donde dice, tenés que ir todos los días a la escuela 7 horas, 8 horas. Pero en esas 8 horas tenés que hacer todo. Y si yo tengo Claro, un espacio que no es en mi casa para trabajar, yo creo que también estaría piola. Bueno, obvio. Una son, sala de profesores posta con todas las herramientas que te haga falta para trabajar. claro. Pero bueno, se metió también el home office, ¿viste? Como, entonces hay gente que también le gusta hacer eso, qué sé yo. Bueno, em, entonces, aumentos no remunerativos. N- Primero, al principio, no se acumulaba por inflación. O sea, se acumulaba por inflación si recaudaba la provincia lo necesario, digamos. Después tenemos el aporte a APROS, que yo le puse ahí robo, porque no funciona como una obra social, es como una aseguradora, que es una porquería que anda muy mal. Hay otros ¿Por qué? fondos, porque hay cosas que no te cubre, te da turnos lejísimos, no hay muchos profesionales que trabajen con APROS. Es una caja del gobierno, APROS. Algo había escuchado, pero Em, interesante. O sea, ¿y vos estás Fosa- obligado a tener APROS? y la gran mayoría de los docentes no, justo en la mía que es de gestión privada no. Ah, Podemos ok. realizar nuestros aportes a otra obra social, Ok. desviarlos a otra obra social, que para mí es lo que tenemos que pelear también. Sí. También hacemos un aporte solidario a la caja de jubilación. Y también la gran mayoría también cobra por Bancor, que también es Ujú. una porquería. Yo me fui, cuando me pude ir de Bancor me fui, porque es una porquería. Tenemos que derogar la ley 10.694, que es la de la jubilación, que también es malísima. Y después, ¿qué otras cosas empiezan a aparecer? Que este es como también el juego político que existe con nosotros, digamos. Las paritarias, nuestra paritaria termina el 31 de enero. O sea, el 1 de febrero ya estamos en condiciones para discutir la nueva. Bueno, no. Claro. Se arranca cuando arrancan las clases, tipo 15 de febrero, 18 de febrero. Y ahí ya vamos perdiendo días. ¿Por qué? Porque ellos también están especulando de para que no hagan paro, porque ya arrancaron las Claro, clases. claro, claro. Después se dilata la negociación con tantas propuestas. Te dicen, bueno, la primera propuesta es inflación. No perdieron nada el año pasado, ¿eh? Y sí, hay estudios que indican que perdimos entre un 12-16%.
No, le vamos a dar la inflación nomás. Si es que recaudamos. No, no podemos, rechazamos. Y ahí se activa todo el mecanismo que te Pero conté. ¿cómo es eso de si es que recaudamos? Es la primera vez que escucho eso. Sí, el gobierno dice, si no recaudamos de impuestos, no podemos garantizarle la inflación. Es ¿No es como, tarea de vos como gestión de gobierno de dónde, cómo recaudás y de dónde recaudás? y no, y es gestión también la inflación. No sé si Sí. capaz a nivel nacional le corresponde un poquito más. Bueno, pero si vos tampoco estás reclamándole al gobierno que haga algo por la inflación, No, claro. Si le votás la ley al gobierno y después venís y decís, si no recaudo no te pago. claro. O sea, no Este, asumís ningún riesgo. entonces, y viste, viste que nuestro sistema, nuestro mecanismo de consulta es lerdo. Asamblea escolar, asamblea departamental, asamblea provincial. Claro, Entonces claro. se demoran unos días, una semana por lo menos. Entonces te dicen, esa es una primera propuesta así. No, rechazamos. La segunda propuesta era, vamos a asegurarle la inflación hasta julio, después vemos si recaudamos. La puta que lo parió. No. La Claro. tercera propuesta fue, bueno, aumentos no remunerativos, lo que estaba diciendo, con inflación. Entonces ahí, bueno, es un poco mejor, pero no queremos aumentos no remunerativos, tienen que ser básicos, al básico, en blanco. No, rechazamos. A todo esto, nuestro secretario general iba diciendo, bueno, se van cumpliendo algunos de los puntos que estamos pidiendo. No, 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 un tibio de mierda. Bueno, la cuarta propuesta era, bueno, le vamos a dar un 2%, no inflación. O sea, peor si la última inflación fue del 3,4. Vamos a darle un 2% y aumentos no remunerativos. Y en octubre la vamos a discutir de vuelta. No, gente, es peor. Pero bueno, ahí ya empieza a funcionar las operaciones de, para mí, la celeste en el interior. En el interior empezó a aparecer la aceptación. Ya con la tercera empezaba algunos delegados departamentales a decir, che, yo acepto, yo acepto, yo acepto. 3, 4. ¿Y cómo lo logran eso? ¿Qué herramienta tienen? Y para mí porque ellos controlan las asambleas departamentales. ¿Entendés? Porque, y acá hay algo básico que ya tiro la puntita para mí de cómo sería el gremio ideal, es, em, no hay educación de mis colegas, no hay educación en los docentes de lo que tenemos que hacer o de cómo funciona la paritaria y de cómo cobramos. ¿Entendés? Entonces, si no sabemos cómo funciona, obviamente nos van a pasar por encima y alguien va a decidir por nosotros. Bien, entonces, antes de, Muy buen punto ese. para mí, antes de pretender una asamblea general de la docencia, para mí el laburo es más arduo, más, el trabajo es más difícil, más complejo, más largo, pero para mí más profundo, que es el de educar. Increíble, pero estoy hablando de educarnos a nosotros. Sí, sí, por Bueno, supuesto. ya después lo menciono. Em, entonces, a todo esto, uno cuando termina su asamblea departamental, em, se va sabiendo de cómo salen en los otros departamentos. Entonces empezás con el poroteo, porque Ujú. vos tenés el 134 delegados y vas diciendo, bueno, este acepta, son 2 votos, puta. Este rechaza, son 4 votos. Bien, cuando nosotros íbamos sumando, un viernes nos daba 70 delegados tenían que rechazar y un 50 aceptar. O sea, estaba ganando el rechazo. Sí. Arranca el lunes y Listo, ese fin de semana fue apriete, compra de los votos, de todo. claro, y mucha propaganda, por lo menos en redes sociales, que a mí también me convoca a hacer flyers e información para decir, che, no, sigue siendo una porquería, hay que rechazar. ¿Viste? Como por lo menos para pronunciarnos ahí. Yo creo que empieza a ser más una presión. Internet, la calle virtual. Ujú. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eh, el día de la asamblea se cortó la calle para que no haya manifestaciones o vigilias en las asambleas. En esas se detuvo a un asambleo, a un delegado departamental de Capital. Se lo detuvo.
Se lo llevaron. Un chabón que tenía que votar el rechazo. ¿Tenía que votar? Claro, se lo Dios llevaron. mío. No dejaban pasar a los delegados departamentales. Bueno, cuando más o menos se logra que algunos delegados participen de la asamblea, que igual funcionó la asamblea con un compañero detenido, que eso también es cuestionable, em, se empieza a decir, che, acá hay mandatos de rechazo, pero eh, hay uno de los puntos de los mandatos que dice que el delegado departamental puede aceptar si cambian las condiciones de la inflación o una mejora para los jubilados, porque también los jubilados, nada. Entonces había 6 departamentos que tenían eso. Mirá cómo también cómo metieron eso en los mandatos de las asambleas escolares. ¿Para qué? Para que sorpresivamente, para que mágicamente llegara una quinta propuesta, una 4,5 de último momento diciendo que del gobierno diciendo Que se mejoraba eso para Leo, poder cambiar eso. exactamente, para que saliera ya, porque Dios estuvimos dos mío. meses, casi 2 meses en paritaria. Fue largo, se le hizo largo ya llora. Em, y además de eso, dicen, che, hagamos la votación secreto, a urna, cerrada. Y antes la votación era nominal. Levantaba la manito. Entonces vos sabías si el departamento Colón aceptaba o rechazo en función de lo que tenía de su mandato, digamos. Se hizo a urna cerrada. Por primera vez. Por, por lo menos desde que yo Un tengo escándalo. 13 Escándalo institucionales. y la asamblea va y vota y se decide que sí. Bueno, em, increíble. Y salió la aceptación. A todo esto, a mí me pega, ¿no? Me deja Ujú. tirado porque uno le pone el cuerpo en hacer las asambleas, en buscar a tu compañero, a que participen, a informarlos, a leer, cabeza para después armar un flyer para que la gente lo entienda. Derrotadísimo. Pero bueno, yo Sí, sé que es un duelo que hay que aceptarlo. Hay que sí, aceptarlo para después levantarse y decir, vamos a mejorar, vamos a cambiar, hay que seguir peleando. Porque, o por sea, supuesto. como que de alguna manera la, las ganas o la energía que te infunde, digamos, para querer cambiar las cosas es que van apareciendo cada vez cosas más desesperadas, ¿entendés? Para cosas. Entonces, o aparecen esos recursos que salen de la nada para decir, bueno, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Se está haciendo el laburo fino de ir educando. Y el interior también, como para mí, educándose. Pero ahí también está mal porque también hay un prejuicio que funciona en nuestro gremio que es, ¿para qué vamos a rechazar? Nosotros en Capital siempre rechazamos y el interior siempre acepta. Bueno, o sea, ok, disculpa, está bien, pero mirémonos un poquito nosotros. Nosotros somos de una escuela privada o de gestión privada, de clase media, media baja, de 100 docentes, creo que hay 15 afiliados. Y somos la única escuela en Alta Córdoba que tiene delegados escolares. La única. La única. Mercedaria, Carmen, Corazón de María, García Ford. No tienen. No tienen delegados escolares. Entonces, ¿dónde está la participación nuestra también? No es solamente... Y a mí me han dicho cuando empecé a ser delegado que hacíamos la asamblea y armábamos los mandatos. Me dice, oye Damián, yo hace 15 años que trabajo y nunca sabía no sabía que funcionaba esto así. En una plena escuela de capital. Claro, claro. Bueno, entonces, para mí, vamos educándonos, es un buen guiño. Entonces, con todo esto así y derrotado, agarré y dije, bueno, ¿cómo sería un gremio ideal? Y acá hay algunos puntitos, digamos, unos puntitos. O gremio ideal, o en realidad la situación como sería medio ideal. Porque lo primero que arranco es que no tendría tanto trabajo el gremio si hubiera un gobierno piola. No lo expresé de la mejor manera. Que sea una El- política. Que sea una sí. política de Estado transversal,
de todo el país. Che, los docentes no pueden estar debajo de la línea de la pobreza. Mínimo. Los docentes bien pagos. Eso es lo primero. Eh, Exacto. Eso es lo central en realidad, porque si vos mirás todo esto, te metiste a fondo en discutir cómo es el tema, pero el objetivo central es no pagarle a un docente lo que merece mínimo, lo que merece mínimo por la tarea que hace y con la importancia que tiene para que en el futuro haya algo en el país, haya gente formada para hacer cualquier trabajo, haya gente con valores, haya gente que pueda pensar. em, exactamente. Después, bueno, ponerle que eso no funcione. Entonces digo, bueno, necesitamos un gremio que sea un poquito más crítico y que sea un buen comunicador de las situaciones, de las condiciones laborales, de las políticas públicas que se van llevando a cabo. Em, que sea también relevador, o sea, que sepa cómo viven sus afiliados. Y por qué no generador también de políticas públicas, si es el que conoce el campo, porque yo estoy medio en contra de la frase de Iván Jagroski cuando dice, eh, yo quiero que las políticas públicas las maneje el ministerio y no el gremio. Algo así, es la frase que siempre dice cada dos por tres. ¿Por qué no también aportar a eso? O sea, su rol principal es paritarias, condiciones laborales, esa es como para mí su función principal. Que bueno, deja mucho que desear, digamos. Pero también, ¿por qué no? Generar también políticas públicas. Ahora también otro rol que aparece el sindicato es la formación. También hay talleres y cursos de formación de, por ejemplo, de gestión, no sé si ahora estuvo apareciendo uno de IA, de uso de IA, eh, que no sé si ese, yo cuando discutía con otros compañeros, como que no sé si ese debería ser el rol del gremio. El gremio, eso debería ser más un rol del ministerio, un rol del gobierno, formarnos. Bueno, supongamos que eso no aparece, entonces es todo como, fui como de lo más grande a lo más específico, digamos. Bueno, habría que cambiar el estatuto para que sea capaz más proporcional a la gente. Em, si eso no funciona, debería haber intergremios que creo que en otras provincias hay. Me parece que en Buenos Aires, me parece que en Catamarca hay muchos gremios. Vos elegís a qué gremio querés ir y después hay una mesa de gremios, una mesa de red de docentes, algo así creo que se llama en Buenos Aires, red de docentes bonaerenses, que son los que después definen con el gobierno, digamos. Eh, necesitamos otro gremio. Ahora nosotros el único que tenemos es UPC, el único que tiene personería jurídica. Y si no, lo más importante, para mí lo fundamental es Ujú. compañeros participando, Sí, por supuesto. afiliarse y participar. Pero, ¿qué pasa con esto? Capaz piensan que es una actividad media partidaria, no necesariamente, porque para mí yo estoy medio, me parece en contra de que formen parte de un partido, porque se mezclan muchas cosas y acá lo principal es em, el docente, ¿no? Claro. Eso es lo principal. Y empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Como trampolines a concejal, eh, que va pasando en el sector de la izquierda, parece, ¿no? Empiezan a tener un rol bastante fuerte porque también ya la sociedad también los va reconociendo, entonces aprovechan eso para después ser concejales, candidatos a legisladores, diputados y bueno, todo. Entonces, no necesariamente es partidaria, pero sí es un trabajo político. Y ahí está el tema, que para mí, todavía generacionalmente, la gran cantidad de docentes no cree en la política como Claro. esta herramienta transformadora de la realidad. ¿Entendés? Porque debe, para mí, debe ser generacionalmente deben andar entre unos 40 50 que no llegó, fue la época de la dictadura donde se cercioró, no, ¿cómo se dice? Se cercioró todo el trabajo político, digamos, o la actividad política. Censuró.
¿Censura? Sí, censuró, sí, la actividad política. Entonces, no lo tienen, Ya. ¿entendés? Eso para mí es una hipótesis importante. Y después, con el kirchnerismo, que también se politizaron más jóvenes, y yo también creo que con el movimiento Ni Una Menos y el nuevo feminismo, también eso ayudó a que se politizara más. Entonces, me parece que mi generación, la 30, está más politizada, pero todavía no ocupa los espacios de poder que debe. Em, Sí, además también después de muchos años de ver corrupción en los sindicatos, de ver, por ejemplo, esto mismo que vos decís, que se cambian los votos de los mandatos, se te deben ir las ganas de participar. Lo importante es continuar y seguir dando la batalla hasta el momento de que se logre lo que vos decís, o cambiar el estatuto, o que el gremio empiece a funcionar de una manera transparente. claro. O sea, Y más que democrática. y democrática y que los votos realmente reflejen la realidad social y económica de los docentes y la demanda que tienen. Y que Ah, no sea algo que cambie de la noche a la mañana. exacto. Quiero entonces más compañeros participando. Quiero más compañeros afiliándose, participando en las asambleas, incluso haciendo paros, porque hasta cuesta hacer paro. ¿Por qué? Porque sienten que la política no es una herramienta que transforme la realidad, digamos. Em, y yo, humildemente, todavía les digo que hay que confiar, porque se ven los cambios, aparecen los cambios. La Celeste perdió capital y ahora la maneja otra lista. Ahí se nota. Entonces, tenemos que participar, hay que afiliarse, porque para mí también la consigna, que es media cursi, la de docente luchando, también está enseñando, es así. Tenemos que, el docente es el principal que tiene que velar por un buen futuro, porque está educando Ujú. a los jóvenes que lo van a formar después. Entonces no puede haber un docente resignado a un futuro peor o de que no se Totalmente. cambian las cosas. Em, y básicamente, si no quieren hacerlo por el futuro, si no quieren hacerlo por estudiantes, eh, por uno mismo. Tienen que hacerlo uno mismo, porque si ellos no toman las decisiones, está decidiendo que otro tome la decisión por él. Eh, Bravo. Me encanta y te felicito por el trabajo que haces porque se nota esa frustración y se nota que estás en un sendero de dar la lucha que hay que dar, no te tenés que dejar abatir por exacto. una batalla perdida en un contexto tan difícil como el de ahora. Pero de acá van a salir cosas buenas. Gracias, gracias, querido. Me encanta tus palabras. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Una pequeña pausa y ya volvemos.